desaparición forzada de personas. Recording in progress. La ley de indicaciones respecto del narcotráfico, sí. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. ¿Hay cuentas, presidente? En cuenta, señor secretario. Gracias, presidente. En cuenta, en primer lugar, han hecho llegar a la comisión sus excusas del Ministerio del Interior, tanto la ministra como el subsecretario, don Manuel Monsalve, que habían sido invitados para conocer su opinión respecto del primer punto de la tabla, que es el proyecto que ha mencionado el presidente Insulza, se refiere al proceso unificado de búsqueda de personas desaparecidas y señala que en su reemplazo acudirá la jefe de la División de Seguridad Pública de ese ministerio, la señora Carolina Garrido. Que está aquí con nosotros. Está acá, exactamente. Y la asesora legislativa, señora Catalina Lagos. Que no la veo, pero estará, supongo. Sí, está ahí al lado. Sí. Hola, y luego, de los otros invitados, hay invitado al general director de Carabineros, el señor Ricardo Yáñez. Él expresa también sus excusas para poder asistir y señala que en su reemplazo asistirá el director de Control de Drogas e Investigación Criminal, general Alex Chaván, que está ya conectado con nosotros en esta sesión. Mucho gusto verlo nuevamente, general. Lo había visto en alguna otra ocasión. Señor presidente, y por su intermedio saludar a todos los señores. Muchas gracias. Y también habían sido invitados, presidente, para esta sesión el director general de la Policía de Investigaciones de Chile, Sergio Muñoz. Está con nosotros. Está ahí conectado, sí. Veo a la PDI, sí, efectivamente, sí, ahí está, sí. Y finalmente había sido invitada para el primer punto de la tabla la diputada señora Marisela Santibáñez. Que ella ¿A quién no veo? ¿Está aquí, no está con nosotros? No está asistente todavía. Entonces, ¿por qué no la tratamos? Porque si no está la doña Marisela... está llegando a Santiago. ¿Está con algún problema de urgencia? Sí. Bueno, tenemos un problema, no asistir la señora Santibáñez, tenemos que optar entre dos alternativas. Primero, seguir adelante con el proyecto que tenemos en segundo lugar, que es el de persecución del narcotráfico y crimen organizado y regular el destino de los bienes incautados en estos delitos. Y para eso voy a preguntar a doña Carolina Garrido si están disponibles ya para comentar sobre este proyecto. Por supuesto que sí, presidente. Muy buenos días. Entonces, si les parece a todos los señores senadores, vamos a empezar con el punto 2, porque doña Marisela Santibáñez, que nos iba a presentar el proyecto que es de su autoría, sobre proceso unificado de búsqueda de personas desaparecidas, desgraciadamente no está con nosotros hoy día. Y me decían, perdón, que el general Chaván estaba invitado para exponer sobre ese punto. Así que si les parece vamos a escuchar la opinión del general Chaván sobre el tema de desaparición, también la de la PDI, y después seguimos con el proceso de drogas, si les parece. Señor general Chaván, tiene usted la palabra. Señor presidente, entiendo vamos a empezar por presunta desgracia, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Bien, yo creo que aquí hay puntos importantes a destacar respecto de esta legislación. Es una muy buena iniciativa frente a una problemática que es de bastante tiempo. Tuve incluso la posibilidad de ser jefe del departamento SED, que es de donde depende la sección presunta desgracia, por lo tanto tengo conocimiento respecto de la realidad nacional. Ahora, respecto de lo que se está presentando, los aspectos importantes a destacar. Primero, que esta ley regula la figura de presunta desgracia, cuestión que no existía. Establece obligación u órgano persecutor como quien dirige la investigación y su relación con el denunciante como víctima complementaria, el Ministerio Público. Hay una colaboración entre los órganos intervinientes y colaboradores. Y es la primera norma legal que regula la materia de presuntas personas extraviadas. Ahora, respecto a los aspectos a considerar que es importante, algunas recomendaciones respecto de la ley, esta no establece procesos con fiscales preferentes o especializados. El tema de presunta desgracia es un tema muy delicado para nosotros como institución,
Por lo tanto, necesita que el fiscal, que es quien dirige la investigación, tenga una especialidad y tenga conocimientos acabados respecto del tema. Es un tema muy delicado. En el artículo 3, debe considerarse que las instituciones afines deben homologar su sistema y base de datos a las condiciones de la institución administradora, que en este caso señala la ley, sería Carabineros de Chile. Generalmente cuando se quieren unir bases de datos de diferentes instituciones, siempre nos encontramos con problemas que tienen relación con lo que algunos hablan de los caprichos informáticos, ¿cierto? O porque las bases de datos tienen diferentes idiomas. En este sentido, yo quiero pedir que como Carabineros de Chile, según la ley, va a ser quien va a administrar esta gran base de datos, ya sea en la ley o en el reglamento posteriormente, que las instituciones, ¿cierto?, se encuentren obligadas a crear esa necesidad de que realmente podamos hablar entre todas las instituciones que sean parte de esto y que están nombradas incluso en proyecto de ley. Para que ustedes sepan, esta plataforma institucional nosotros la estamos mejorando. Actualmente esta nueva plataforma, ¿cierto?, está en marcha blanca, la hemos modernizado, hemos ingresado indicadores muy importantes respecto de la necesidad que se tiene de informar y de la necesidad que tiene que tener cada una de las instituciones. Respecto al artículo 6, dice, habla respecto de que hay algunas diligencias que pueden hacer los investigadores que necesariamente tienen que pasar por la autorización del juez de garantía. La experiencia nos dice que en otras leyes, como la ley 20.000, el fiscal no necesariamente tiene que pasar por algunas técnicas de investigación por el juez de garantía, por así decirlo, una entrega vigilada, ¿cierto? No es necesario que el juez de garantía autorice, sino que el fiscal, a través de una instrucción, lo puede autorizar. Y en estos casos, las primeras 24 horas después de la denuncia de la persona extraviada, es tan importante tener información rápida y ágil que creemos nosotros que el fiscal debería tener la posibilidad, algunas cosas, como entre muchas, pero yo creo que estas son las más importantes, es poder solicitar la geolocalización de los dispositivos tecnológicos móviles. ¿Para qué? Para poder realizar la triangulación de la persona que está extraviada, ¿cierto? A través del tráfico de voz, tráfico de datos. Solicitud o requerimiento de información a redes sociales y aplicaciones móviles a través, ¿cierto?, de una solicitud de aplicación de ley, en donde hay un sistema que se llama Law Enforcement Request, el cual ellos solicitan que tenga que haber una orden del Tribunal de Garantía. Y en el fondo lo único que se está buscando ahí es nosotros poder ingresar a las redes sociales para saber cuáles fueron las últimas actividades que tuvieron las personas, ¿cierto?, en este caso que están extraviadas. Poder acceder a registros audiovisuales, sean públicos o privados. Solicitud a la concesionaria de servicios móviles de los datos móviles de las personas desaparecidas. Es la persona desaparecida, por lo tanto, creemos que no necesariamente tiene que pasar por un juez de garantía para nosotros pedir esa información que, insisto, tiene que ser rápida y tiene que ser ágil. En el artículo 7, hay una serie de requisitos respecto de cuando la persona es encontrada, donde hay que hacer muchas diligencias con el propósito de ya justificar, ¿cierto?, que esta persona extraviada fue encontrada. Nosotros creemos que esto tiene que ser más simple, que es como lo estamos haciendo nosotros en la actualidad, como lo hace el departamento SED. Está bien el tema de la identificación biométrica, pero en el caso de los adultos, simplemente con su cédula de identidad o con la declaración de un testigo que reconozca que esa es la persona que está extraviada, yo creo que debería ser suficiente. Además, señala en este artículo que todas las personas tienen que ser trasladadas a un hospital para constatación de lesiones. Sin duda, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, esto tiene que ser así, pero en el caso de los adultos, nosotros en la actualidad utilizamos un acta de salud
que es en el caso, ¿cierto?, que la persona encontrada no tenga lesiones y ella misma firma esa acta de salud señalando que no se encuentra lesionada, y de esa forma, ¿cierto?, ahorramos un montón de medios que se utilizan para contratar lesiones. Ustedes saben, ir al hospital, ir a la posta, significa estar a la espera horas que son perdidas. Y finalmente, en el artículo 9, y que es un problema que nos encontramos siempre, donde debería incorporarse la sanción multa, ¿cierto?, o la que ustedes como legisladores encuentren más apropiada, de aquellas personas denunciantes que, tomando conocimiento que la persona fue hallada, no den cuenta en forma inmediata para la solución del encargo vigente. Hoy en día nos encontramos con muchos casos donde las personas van a denunciar una presunta desgracia y posteriormente esta persona es encontrada o simplemente llega a su casa y la persona que denunció se desentiende del tema, y somos nosotros los que tenemos que estar concurriendo para comprobar que esa persona se encuentre en el lugar y que se encuentre en buen estado de salud. En la actualidad, y finalmente, ¿cierto?, estamos trabajando en un protocolo de actuación en materia de presunta desgracia con la Fiscalía Nacional, por lo cual hay un avance importante respecto de eso, y nosotros como Carabineros tenemos una circular, que es la 1854, que tiene relación con el poder aumentar la cantidad de gente extraviada, en el sentido de que cada vez que Carabineros realice controles de identidad o realice controles de identidad o controles vehiculares o cualquier otro tipo de control, ¿cierto?, automáticamente un sistema informático entregue la señal o se averigüe si esta persona que está siendo controlada o está detenida tiene alguna presunta desgracia, para poder nosotros, ¿cierto?, poder realizar la diligencia y poder dejar esta sin efecto. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias, general. Si usted va a permanecer un momento con nosotros, pediría ¿Sí? que escuchara al director de investigaciones, al Ministerio del Interior, y va a hacer todas las preguntas al mismo tiempo. Ningún problema. Muchas gracias, general. Don Sergio Muñoz, director general de investigación de la PDI, tiene la palabra. ¿Cómo estás? De la comisión, por su intermedio también saludar a todos quienes nos acompañan esta mañana. Con respecto al análisis técnico de este proyecto, hemos tenido dos observaciones para dos artículos. En definitiva son el artículo número 3, que dice relación con la administración del sistema interconectado de búsqueda de personas. Consideramos que, dado que el Ministerio Público es el que dirige la investigación, según lo dispone el artículo 80 del Código de Procedimiento Penal, pensamos que puede ser una mejor alternativa, y haciendo un poquito sintonía con lo que hablaba el general de Carabineros, estas caprichos informáticos que le llamó, efectivamente siempre están sucediendo entre las instituciones, esto que no se están entregando los datos como debieran entregarse, ¿cierto? Y para el éxito de este proyecto, consideramos que podría ser el Ministerio Público quien administrara esta base de datos y entregando un perfil a todos los que integran este sistema, para así poder editar e ingresar información. Creo que sería la forma más activa en términos de que es el Ministerio Público también el que nos va a dar facultades, nos va a delegar instrucciones o diligencias a las instituciones que en este caso determinen. Eso con respecto al artículo número 3. Y con respecto al artículo número 13, en la letra D se habla de una categorización de riesgo de las personas desaparecidas en alto, medio y bajo, ¿cierto? Y a las cuales también se constituirá, dice, un alto riesgo de desaparición de un menor de edad. Queremos categorizar en diferentes niveles, ya hace un seco, digamos, entre las personas. Para nosotros la presunta desgracia, la desgracia en sí tiene esta alta complejidad y preocupación, digamos, que no debiera estar definida
todas debieran ser de alto grado, ¿cierto? Encontrándose en la situación de una extravío de personas, ¿cierto? Independiente de que aquí se habían considerado las personas que eran reiterativas, ¿cierto? Que había personas que siempre se estaban denunciando y después aparecían, pero nada, no hay certezas cuando una persona desaparece, uno encontrar que no esté siendo víctima de un delito, que no esté siendo secuestrada, que no esté siendo a lo mejor atentada en su integridad. Por lo tanto, consideramos que deberían ser todas en el mismo grado de importancia, más genérico, digamos. Esas son las dos salvedades que queremos hacer respecto al proyecto que ya se realizó. Muchas gracias, señor. Le agradezco su atención. Y voy a dar la palabra a la representante de la Secretaría del Interior, doña Carolina Garrido, si quiere hacer alguna intervención sobre este tema. Sí, presidente, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, primero, presidente, decir que la opinión general que tenemos del proyecto es que nos parece que es un avance muy importante para tener un sistema más eficiente. Creemos muy relevante la colaboración y coordinación de las diferentes instituciones involucradas en este proceso. Nos parece esencial para poder avanzar, como ya mencioné, y asegurar a todas las personas un sistema de seguridad cuyo objetivo final obviamente sea la protección de las personas y sus derechos. Para entrar en detalle, bueno, antes mencionar que les haremos llegar, por supuesto, a los senadores y senadoras de la comisión una minuta o un PowerPoint detallado con la exposición que haré a continuación. Respecto a las consideraciones particulares sobre el proyecto de ley, lo primero mencionar, presidente, es que en el artículo 2 creemos y sugerimos incorporar aquellos principios como el de reserva, inexcusabilidad, coordinación, probidad, entre otros, que se encuentran redactados a lo largo del texto de manera aislada. Proponemos que sean incorporados aquellos principios en el artículo 2 con el objeto de sistematizar su contenido. Respecto al principio de erradicación de divulgación de antecedentes no relevantes, también sugerimos que podría ser subsumido por el principio de igualdad y reserva de la información que los órganos intervinientes manejen a lo largo de las gestiones realizadas, o en caso contrario incorporar sus características específicas a los principios precipitados. En tercer lugar, y que para nosotros es un tema muy sensible a raíz de también la intervención que hizo la senadora Proboste en la comisión la semana pasada, creemos de relevancia absoluta incorporar principios no consignados en el proyecto como el de perspectiva de género. Presidente, aquí quiero hacer un énfasis muy importante porque creemos que la incorporación del enfoque de género en el proyecto nos permitiría, por ejemplo, poder implementar medidas especiales para mujeres que han sido víctimas de violencia, por ejemplo, y que están desaparecidas. También nos permitiría tener la desagregación de información, de datos que nos permitan identificar patrones, por ejemplo, de desaparición de mujeres o de personas LGTBIQ+. Así que también quiero hacer un énfasis muy importante en eso. En esta misma línea también nos parece muy importante el principio que se encuentra contenido en el literal D del artículo 2, respecto al interés superior del niño, niña y adolescente. Creemos, presidente, que la redacción del proyecto pareciera ignorar la posibilidad de que quien realice la denuncia sea precisamente un niño o niña y adolescente y no un adulto. Esto último creemos también como sugerencia debería también adecuar la entrevista estandarizada contenida en el artículo 5, letra B del proyecto. Siguiendo con las consideraciones, creemos que en el artículo 4, donde se establece en su segundo inciso la siguiente frase, y aquí voy a decir textual, respecto a la denuncia que se da inmediatamente al cumplimiento del protocolo interinstitucional a que hace referencia el artículo 5, considerando las diligencias por realizar dentro de las primeras 24 horas, recomendamos eliminar la frase considerando las diligencias por realizar dentro de las primeras 24 horas en el entendido, presidente, que deviene reiterativo al ser expresamente indicado en el artículo 5, letra D de este proyecto. También creemos, respecto a la posibilidad de que la persona encontrada con vida, a la que se refiere el inciso penúltimo del artículo 7, deje constancia escrita y audiovisual de la voluntad de informar o no informar su actual paradero, y aquí también quiero hacer un hincapié muy importante, creemos que esto debe entenderse no obstante las obligaciones que el denunciado tenga respecto a estos últimos. Por ejemplo, que esta persona que esté considerada desaparecida tenga, por ejemplo, tenga pensión de alimento pendiente. Por lo tanto, nos parece muy importante hacer énfasis en ese punto también.
Creemos también, presidente, que no queda claro la causal de reserva de la información relativa a las técnicas de investigación del artículo 6, especialmente considerando la reserva a la que se refiere el artículo 11 relacionada con las sanciones. Creemos también, presidente, que sería conveniente hacer referencia a la coordinación con organismos internacionales, como por ejemplo la Interpol, directamente en la norma, independiente de lo que se vaya a exponer en el reglamento respectivo, a efectos de ampliar su objeto y maximizar, máxime considerando lo expuesto en el artículo 5, inciso penúltimo. También, presidente, con esto ya voy terminando, en el entendido que el reglamento del proyecto de ley será expedido por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, creemos, presidente, que correspondería que el protocolo unificado de actuación, investigación y búsqueda de personas desaparecidas sea trabajado, por tanto, y visado por esa cartera de Estado, en virtud de lo informado por la mesa técnica de los órganos intervinientes, considerando la similitud en el contenido de ambos instrumentos normativos y, por cierto, las facultades de supervisión que ejerce el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. De acuerdo a esto último, también recomendamos, presidente, incorporar en la ley quienes conformarían la mesa técnica, a la que se refiere el artículo 5 y, por cierto, los requisitos de conformación de sus integrantes de esta mesa, o en su defecto, que se integre a los contenidos que se incluyen en el artículo 13 sobre el reglamento que dictará el Ministerio del Interior y Seguridad. Finalmente, indicar que en la misma línea de los numerales precedentes, el artículo 2 transitorio, creemos, presidente, que debería indicar la necesidad de revisión y visación del protocolo unificado de actuación, investigación y búsqueda por parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Solo para terminar, considerando que este proyecto, presidente, irroga gasto público, mencionarle que el equipo a cargo de la agenda legislativa del Ministerio del Interior está pidiendo la actualización del informe financiero a la DIPRES, porque tenemos entendido que es del 2020 y, por cierto, hay que actualizarlo para evaluar, por supuesto, lo respectivo al gasto público. Eso, presidente. Muchísimas gracias. Respecto. Yo tengo alguna, pero la dejo para el final. Perdón, tiene la palabra el senador Sandón. Gracias, presidente. Lo que me gustaría es que Gracias, presidente. Si nos pudiera, por su intermedio, explicar la representante de la Subsecretaría de Interior el tema del género. No entiendo qué tiene que ver el concepto género en esto. O sea, si a mí se me desaparece una persona, no estoy preocupado ni del sexo, ni del género, ni de nada. Es una persona. No creo que porque van a haber diferencias en género, en un tratamiento a personas distintas. No sé por qué tiene que ver eso en esto, si es tan importante y cuál es la razón por qué ponerlo, porque depende de eso, al parecer, que habrían diferencias. Muchas gracias. Voy a tomar todas las preguntas y después vamos a dar la respuesta, por favor. Se ofrece la palabra. Senadora Proboste. Presidente, muchas gracias. Estábamos en la Comisión de Recursos Hídricos, tenemos ahí un choque de horarios, pero me gustaría que la representante de la Subsecretaría del Interior pudiese ahondar respecto de sus comentarios al artículo 2, letra D, y del principio del interés superior del niño y de la niña. Si es que en eso nos puede ilustrar un poco más, porque ellos están viendo que desde esa perspectiva no se estaría necesariamente permitiendo o acogiendo una denuncia de un niño, una niña. Lo digo porque más bien la ley remite ese tema al artículo 4, entonces... Eso. Se ofrece la palabra, sí, senador Van Rieselberghe. Muchas gracias, presidente. Yo fundamentalmente agradecerle la presentación a quienes expusieron sus puntos de vista. Me queda claro de que efectivamente el proyecto de ley, según lo indicado por Carabineros y la PDI especialmente, cubre un espacio que hoy día está vacío y que este proyecto viene a complementar. Y sumarme también a la pregunta de mi colega Osandón respecto a la pertinencia del enfoque de género en una política pública como esta. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Yo quería hacer dos preguntas solamente. Le damos la palabra. Muchas gracias. Primero, bueno, junto con la pregunta del senador Osandón me creó un problema de información que me gustaría conocer antes de valorarla. Y es, ¿cuáles son las cifras sobre desaparición? O sea, se dice mucho,
se dice mucho, y yo lo he escuchado muchas veces. Incluso recuerdo alguna vez que cuando estaba en la OEA, creo que lo dije la semana pasada, salió un informe de una institución religiosa ecuatoriana con cifras respecto de la desaparición de personas en distintos países de América Latina, que colocaba a Chile en primer lugar. Y la verdad es que me llamó la atención porque no estaba hablando, perdón, para que quedemos claros, no estaba hablando de temas de detenidos desaparecidos, no era ese, sino simplemente de gente que desaparecía sin que nadie se hiciera, o fuera siquiera pudiera imaginar la razón por la cual había desaparecido. Entonces yo quisiera saber si es posible que nos proporcionen, si no es posible ahora, por lo menos después, cifras al respecto, y eso nos podrá dar una cierta orientación, creo yo también, si me permite el senador, a la pregunta que hace el senador Osandón. Recuerdo, por ejemplo, cuando se discutió en esta misma comisión el tema de crear un delito de femicidio, el argumento principal era que la cantidad impresionante de víctimas mujeres que había en esto, que superaban por muchísimo la cantidad de víctimas de sexo masculino, y por lo tanto la necesidad de crear un tipo específico. Entonces, por lo mismo creo que la cantidad de desapariciones que se denuncian de distintos géneros es importante considerar. La otra pregunta, que es de alguna manera la obvia, es cuándo empieza este proceso, porque yo estoy de acuerdo con la inmediatez. Sin embargo, yo recuerdo hace ya varios años, que aparte sería vía lobby o vía simplemente una entrevista, estuve con personal de la PDI que hacía búsqueda de personas en la región metropolitana, y ellos señalaban la cantidad muy importante de denuncias que se hacían, que se aclaraban dentro del día. Incluso alguno de ellos dijo se aclaraban dentro del día si el que denunció la desaparición tenía la cortesía de llamar de vuelta para decir que ya lo habían encontrado. Porque realmente yo encuentro que esto es una cosa humana muy cierta. Cuando una persona no llega a una cita, cuando un hijo no llega a la casa, cuando, qué sé yo, la hija se atrasa de llegar de la escuela, los padres empiezan a llamar inmediatamente. Entonces, ¿de qué manera se evita vernos llenos de denuncias de desaparición que se resuelven solas, por así decirlo, y que recargan indebidamente el trabajo policial? ¿Y cómo ven ustedes ese problema frente al principio, por cierto, de la inmediatez que se está pidiendo acá, que me parece muy sólido, muy necesario? Pero algún control tendrá que haber, sobre todo para la posibilidad de que las personas, de que la denuncia se agote dentro de las 2 horas siguientes o algo por el estilo, ¿no? Y muchas veces, en realidad, cuando aparece la persona, los padres o los familiares o los amigos nos llaman por teléfono para decir, mire, ya lo encontramos, ¿no? Esa es una preocupación que yo tengo en todo caso. Ahora, si quieren darles en el mismo orden en que se plantearon las preguntas, les ofrezco la palabra, señor general. Sí, señor presidente. Bueno, sí, efectivamente tenemos un grave problema en ese sentido. Cerca del 70% de las personas desaparecidas son encontradas, o simplemente las personas concurren a la unidad para dejar sin efecto esta denuncia, un 70%. De ahí ya se nos escapa un 30%, los cuales son encontrados después de estas 24 o 48 horas. Entonces, por eso que yo hacía presente respecto de este artículo de aquella persona que hace la denuncia y que posteriormente no se hace responsable de dejar sin efecto esta denuncia, este encargo, debería tener algún tipo de sanción, porque nosotros nos damos cuenta, los carabineros en terreno, que cuando van a comprobar si la persona está o no en su domicilio a los 2 días o a los 3 días, muchas veces nos encontramos con que la misma persona nos abre la puerta de la casa y nosotros preguntamos, ¿usted, se encontrará Juan Pérez? Sí, yo soy Juan Pérez. ¿Y usted sabía que tenía una presunta desgracia? Sí, yo sabía, pero me escapé el fin de semana y después de eso no se hizo nada más. Por lo tanto, hay un doble, un triple trabajo ahí en ese sentido de tener que estar yendo a los domicilios y estar buscando a las personas. Eso, presidente.
Muchas gracias, señor general. El señor director de el señor director de investigaciones, de API, perdón. Señor presidente, me gustaría dejar que me acompañe en esta ocasión la jefa nacional de delitos contra las personas y el jefe nacional de República también. Quisiera hacer también una intervención respecto a las primeras diligencias, ¿cierto? A discriminar o no respecto del sexo, género, edad, y yo creo que vamos a clarificar un poco más, porque ya hemos adelantado con eso, con las brigadas que tenemos en la institución que se dedican específicamente a la investigación de presuntas regresas. Marisela, por favor. Muy bien, adelante, doña Marisela, por favor. Buenos días, presidente. Efectivamente, comentar sobre la labor principal de la Brigada de Ubicación de Personas que tiene la Policía de Investigaciones y en la cual se ha realizado esta labor de búsqueda donde se toma conocimiento a través de la denuncia, ya sea de carabineros, del Ministerio Público o las denuncias que se reciben en la Policía de Investigaciones, donde se realizan estas primeras diligencias de esta manera poder determinar el riesgo, ¿cierto?, si es alto, medio o bajo, y de esta manera también proceder. O sea, acá nosotros no hacemos un distingo entre sexo, edad y ningún otro tipo de situación para poder señalar en qué caso y otros no. Acá la labor se realiza de acuerdo a la denuncia, se acota en atención a las primeras diligencias, donde se logra determinar muchas veces si que la persona fue encontrada, y si en los casos de que así no sea, existen ciertas otras instancias para poder proceder, como si es que la persona es hallada, por ejemplo, que pueda concurrir la brigada de homicidio en el caso de un secuestro, que también, ¿cierto?, actúe de acuerdo a los protocolos para eso establecidos con otras unidades que trabajan ese tipo de investigación. Pero específicamente en lo puntual relacionado con las búsquedas, ¿cierto?, además la Brigada de Ubicación de Personas ya tiene un protocolo de trabajo para realizar esta labor, que también en su momento fue firmado y fue acordado con el Ministerio Público, con Carabineros, por el año 2021, para poder proceder en este contexto y poder tener, ¿cierto?, los mejores resultados determinando en ese momento el riesgo de la persona desaparecida. Señor presidente. Muy bien, muchas gracias, doctora, por su aclaración. Les quiero recordar que todavía nos serviría mucho las cifras de cantidades de personas, de denuncias que se hacen, o sea, las estadísticas sobre el tema de ambos servicios, por favor. Sería muy bueno tener la estadística de cuántas denuncias se hicieron, cuántas de esas denuncias fueron retiradas inmediatamente, cuántas permanecieron y cuántas se aclararon, y cuántas personas fueron encontradas con estos sistemas. Muchas gracias. Señora, su secretaria, o señora directora, perdón. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero respecto a la incorporación del enfoque de género en el proyecto, si me permite, presidente, quiero partir haciendo una breve explicación general. Sí, y es que la incorporación de la perspectiva de género implica para las instituciones en general recopilar información sobre asuntos tales como violencia de género, que nos permite elaborar análisis que contemplen, además de la condición de ser hombre, mujer o disidencia, otras que permitan visibilizar las distintas realidades que viven las personas. Y el problema, por lo tanto, de no contar con información desagregada por género y por lo tanto que esto no se incorpore en el diseño e implementación de las políticas, es que se mantienen los estereotipos y se continúa invisibilizando la realidad desigual que viven las mujeres, lo cual afecta, como ya mencioné, el diseño e implementación de políticas públicas y, por cierto, la prestación de servicios públicos. Si no tenemos información que nos permita detectar las desigualdades de género, el Estado no tiene las herramientas esenciales para poder corregirlas. Por lo tanto, en el caso específico de este proyecto de ley, si bien relacionado al sistema informático interconectado de búsqueda de personas desaparecidas, si bien su objetivo es el de contar con información actualizada sobre el estado de cada causa, nos parece que esto, por ejemplo, podría ser una oportunidad para contar con datos en general desagregados por sexo, lo cual nos permitiría, cruzando otros datos como edad o como comuna, contar con alertas en el caso que existan casos sistemáticamente similares de desaparición, por ejemplo, y que requieran una mirada particular.
Otro ejemplo, en el caso de la categorización de riesgo, podría considerarse de alto riesgo cuando existan mujeres o personas disidentes que por antecedentes aportados por denunciantes pueden existir hipótesis de ser víctimas posiblemente de violencia de género o crímenes de odio. También, señor presidente, en relación a la regulación, por ejemplo, de la emisión de alerta de desaparición que se por distintos canales en el caso de la población trans, se requiere que sea respetado su nombre social para la difusión de la búsqueda, debiendo existir también una concientización, por ejemplo, de los medios de comunicación que aborden estos casos para cumplir con este criterio. Esos son algunos ejemplos, señor presidente, que a nosotros nos permitirían evidenciar la relevancia que tiene considerar este proyecto de ley y otros en general con enfoque de género. Y respecto a la pregunta que hacía la senadora Proboste, lo primero de destacar es que nos parece que el principio sobre niños y adolescentes en el proyecto de ley nos parece un avance sustantivo muy relevante. Sin embargo, creemos que durante todo el texto, creemos que este principio debe materializarse en la realización de la denuncia, es decir, no considerar a los niños y adolescentes solamente como objeto de protección, como víctimas, sino que también considerarlos como agentes activos de la denuncia. Eso es lo que nosotros creemos que permitiría cerrar el ciclo y potenciar el principio que ya está contenido, por cierto, en el proyecto de ley. Eso, señor presidente. Una cosa, o sea, a mí me sigue faltando, y realmente no es que, no, repito, no lo pido ahora, el asunto de cifras. Hace unos días atrás leía que en alguna ciudad, lamentablemente en una ciudad de América Latina, que no mencionaré, desaparecen 7 mujeres al día. Yo quiero saber si estamos viviendo algún fenómeno parecido en nuestro país, creo que no, pero realmente saber la diferencia de género entre el número de desaparecidos me sería muy importante, por lo menos para la discusión, y las cantidades generales de desapariciones, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando en algún caso, de los casos emblemáticos en este país, que precisamente fue el caso Matute, que se decidió y nosotros proporcionamos los recursos para hacerlo, peinar toda la zona en torno a la discoteca donde había sido visto por el señor Matute, y se encontraron 2 cadáveres. Se encontraron 2 cadáveres que no habían sido nunca identificados, nunca recogidos por nadie se había preocupado de ellos. No estaba ni siquiera, no había ninguna forma, costó bastante identificar a alguno de ellos. Entonces, es importante tener datos sobre con cuántas personas ocurre y para poder tal vez más adelante, no en relación al proyecto, investigar por qué tanta gente desaparece, se va de su casa sin dejar rastros, ¿no? Esa es mi principal preocupación por las cifras. Se ofrece la palabra. Bueno, yo creo que en general, aquí me está entregando el señor secretario de la comisión, el dato que dice que el año 2020, de la PDI, el año 2020 se recibieron 8.824 órdenes de investigar y que en los primeros 6 meses del año 2021 esta cifra fuera de 12.841. O sea, el mayor número de casos, están los números, etcétera. Todas esas cifras, ojalá pudiéramos tenerlas, nosotros las vamos a trabajar también, si las pueden desagregar, sería muy importante. En todo caso, yo creo que hemos escuchado lo suficiente como para decir que parece haber bastante satisfacción con la existencia de este proyecto y creo que es importante trabajar sobre él. Se han presentado muchas ideas sobre indicaciones posibles hacerle y por lo tanto me voy a permitir ponerlo en votación en general, si les parece, señor secretario. Si no, nos quedan 3 invitados y los vamos a invitar, pero los invitados hasta ahora nos han dado, y yo estoy de acuerdo con eso además para pedírselo, con que ya para tratar en particular el proyecto, invitarlos cuando hagamos la discusión particular del proyecto. Yo preferiría que ya echáramos a andar esa máquina, porque nos han presentado nuestros informantes acá, ya nos han presentado varias ideas de cosas que habría que cambiar. Entonces yo creo que si lo sacamos en general hoy día y podemos votarlo en sala, podemos trabajar mucho más rápidamente en este proyecto. ¿Si les parece? Muy bien. Tomemos la votación entonces, secretario. Perfecto. Señor presidente, pone en votación en general el proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional, que regula el proceso unificado de búsqueda de personas desaparecidas y crea el sistema interconectado para estos efectos. Senador Van Rieselberghe. A favor. Senador Osandón. A favor. Senadora Proboste. A favor. Presidente. A favor. Presidente. Senador Quintana, sí. Sí, yo sé que no puedo votar en
telemáticamente, estoy de camino, los saludo a todos, a todas, pero yo no sé si es posible, como lo hicimos ayer en Relaciones Exteriores, dejar la votación abierta y yo pueda entregar mi voto al término de la sesión. Si le parece, dejamos constancia de su voto sin poder registrarlo. Es cosa de levantarse más temprano, presidente. No. No, todos sabemos que hay en la sala una excepción respecto de lo que de este caso yo lo sé, pero entiendo que en comisión no sé. Pero vamos a registrar el voto favorable de la adhesión del senador Quintana. Gracias. Es que no quería estar con ningún RN porque dicen que hay algún virus que anda rondando. Cuidado, colega. Bien, bueno, muchas gracias. Resultado de la votación, presidente, senadores, 4 votos a favor, ninguno en contra. En consecuencia, queda aprobado en general este proyecto de ley para su discusión en la sala. Muy bien, muchas gracias y muchas gracias a nuestros invitados de hoy, que esperamos tenerlos también acá. Ya veo a don Mariano, a don Mauricio Fernández ahí. Tal vez podríamos escucharlo si quieren, si les parece, para que no tenga que venir otra vez al tema en general. Don Mauricio. Y también está Senda. Gracias. O vino por el otro proyecto, o vino por el proyecto de droga. Bueno, entonces lo vamos a dejar aquí pendiente para el próximo proyecto, ¿de acuerdo? Entonces entramos, vamos, si les parece, a ver lo que va al segundo proyecto, pero yo pediría que en este caso el secretario nos ilustre primero de dónde estamos, porque algunos, entiendo que, si no me equivoco, que de todos los presentes, el único que estuvo en la primera parte de discusión de este proyecto soy yo, los que estamos aquí, sí, más el senador Quintana. Y por lo tanto creo que para poder ubicarse en los que vamos en la continuación del debate en particular, sería bueno, secretario, si usted lo permite, si a usted le parece, hacer un breve informe respecto de en qué situación nos encontramos. Sí, gracias, presidente. Efectivamente, la comisión ha tenido ya un par de sesiones en la discusión en particular de este proyecto de ley. Es un proyecto de ley que ha sido objeto de 65 indicaciones que han sido presentadas por diferentes senadores y también por el Ejecutivo anterior. Y la comisión se encuentra para efectos de su seguimiento en el texto comparado. Estamos en la página 21 y siguientes, a partir de la indicación 27. La comisión ya ha discutido, debatido y votado, no hay ninguna indicación pendiente, 26 indicaciones anteriores. Ahí se han producido diferentes resultados, algunas obviamente han sido aprobadas, otras han sido rechazadas. Fundamentalmente las indicaciones, o todas las indicaciones que se han analizado, se refieren a las modificaciones a la Ley 20.000, que es la ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Como recordaba el senador Quintana y también usted, presidente, en la sesión anterior, este proyecto de ley considera modificaciones a otros 12 cuerpos legales, no solamente a la ley de drogas, sino que modifica otras disposiciones de nuestro sistema normativo. La comisión le correspondería, como he señalado, seguir viendo la indicación número 27, que está en la página 22 del texto comparado, que es de los senadores Proboste, de la señora Proboste y los señores Elizalde, Lagos y Quintana, que se refiere al artículo 45 de esta ley. El artículo 45, que fue lo que usted mencionó en la sesión pasada, que era lo que no estaba, que estaba pendiente en la parte de la ley de drogas, es lo referido al comiso o incautación de los bienes raíces. Ese es el artículo 45. Las demás disposiciones se referían, muchas de ellas, y las indicaciones en eso recayeron, a lo relativo al, fundamentalmente, al consumo de cannabis. Pero ahora, como les digo, ya esas indicaciones fueron despachadas y ahora corresponde analizar lo referido, como he señalado, al comiso de los bienes raíces. En ese sentido, en el texto aprobado en general por el Senado, incorporó un inciso final a este artículo 45 que establece que cuando por cualquier circunstancia no sea posible decomisar las especies señaladas en este artículo, se podrá aplicar, página 22, se podrá aplicar el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor o a otros bienes que sean de propiedad del imputado. Esa es la modificación que efectuó en general el Senado. La indicación, como he señalado, la número 27, tiene por objeto eliminar
esta modificación que ha efectuado el Senado. Es la indicación que he señalado yo ya de la señora Proboste y los senadores Elizalde, Lagos y Quintana. Muy bien, muchas gracias. Yo quiero recordar que este proyecto tiene... le voy a dar la palabra a la representante de la Subsecretaría del Interior en todo caso, porque entiendo que tiene algo que comunicarnos al respecto. Pero este proyecto en realidad fue originalmente aprobado en general, y con algunas discusiones, en la discusión en general, yo mismo dije que había toda una parte del proyecto que no me parecía demasiado pertinente, y tiene por objeto, dice, mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en esos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social. La parte en que estamos del proyecto, para que nos ubiquemos, fundamentalmente tiene que ver con modificar los cuerpos legales, ¿no? Lo principal, y sobre todo la ley 20.000. Eso en su mayoría han sido aprobados. Y estábamos ahora en la parte que se refiere a regular a los bienes incautados y el destino de los bienes incautados. Sobre eso ya hay algunos artículos que han sido aprobados, como lo ha señalado el secretario, o rechazados. Y quiero recordar, sin embargo, que si ustedes quieren verlo tranquilamente después antes de la próxima sesión, siempre se puede pedir reabrir un artículo, pero tiene que ser por unanimidad, si no me equivoco. Así que la posibilidad de hacer enmiendas, naturalmente, depende de la voluntad del conjunto de la comisión. Y por lo tanto, si están de acuerdo, podemos seguir adelante con el artículo 27 al que se refiere, la indicación 27 a la cual se refería el secretario. Aquí hay un inciso final en la indicación 27 que dice que cuando por cualquier circunstancia no sea posible decomisar las especies señaladas en este artículo, se podrá aplicar el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor o a otros bienes que sean de propiedad del imputado. Esta parte yo también tendría alguna duda, quisiera que nos explicaran, se nos explicara, no sé, por el Ministerio o por la Fiscalía, las razones de, o sea, cuál es esa situación, porque entiendo que hay una enmienda para suprimirla, porque se supone que esto es para decomisar especies señaladas en el artículo, y no para cambiarla por plata y cosas por el estilo. Eso es lo que hace un poco extraño el texto que estamos aprobando y que se quiere suprimir. Presidente. Sí, el senador Quintana. Sí, brevemente algo respecto a lo cual usted señaló recién, la posibilidad que requiere una unanimidad, de luego, para reabrir la votación. Dado que en la composición actual de esta comisión, la mayoría de los colegas son nuevos, y dado que además las votaciones que nosotros emitimos en diciembre, enero, no fueron tan controvertidas, por así decirlo. Entonces, yo más bien sugeriría, no puedo votar ahora, pero que pudieran ver la posibilidad de reabrir la votación para algún tema que algún senador, especialmente los que están esperando recién, pueda incorporar indicaciones. Eso no más, presidente. Gracias. Bueno, el problema que tenemos es que hay una continuidad en este Senado, más allá de que yo sé que hay otras instituciones legislativas en las cuales los proyectos que no se terminaron de despachar en una sesión, simplemente en un periodo del Senado, simplemente se dejan sin efecto y hay que empezar de nuevo. Pero acá entiendo que la práctica, señor secretario, me corregirá, es seguir adelante con las cosas del estado en que están, manteniendo una cierta continuidad en la legislación. Claro, la verdad es que acá, por una parte, lo que usted se plantea, también hay un cambio de gobierno. Y obviamente el Ejecutivo actual, como hace una continuidad, y se entiende que es el Ejecutivo, obviamente respecto de ciertas indicaciones, puede, por ejemplo, retirarla, porque es una indicación presentada por el órgano ejecutivo, independientemente de quién lo sea, y los senadores también pueden hacer lo mismo con algunas de sus indicaciones. Como usted ha dicho, está la posibilidad de, si se quiere, discutir nuevamente algunos temas que ya han sido resueltos mediante el mecanismo de la reapertura del debate, pero más allá de eso, correspondería obviamente la continuación de la discusión de las indicaciones que se han formulado a este proyecto de ley, presidente. Así es así. Entonces yo le sugeriría, senador Quintana, y usted sabe que en varias de estas cosas que yo estuve de acuerdo con usted y perdí las votaciones, pero creo que la única forma de hacerlo sería apelando a la buena voluntad de los demás colegas para poder reabrir algún tema cuando ya haya sido reabierto. Ahora, cuando se pueda retirar, lo decidirá el Ejecutivo o lo decidirá quien presentó la indicación. Muy bien. Respecto de este punto de la decomisación de especies señaladas en este artículo, que se podrá aplicar el comiso a una suma de dinero, o sea, en el fondo es
una especie de, no sé, es una sanción, una indemnización. A mí me parece, francamente, en lo personal, que va más allá de lo que se pretende con esto, ¿no? Ahora, uno siempre quisiera expropiar de todo su dinero a los narcotraficantes. Yo estoy consciente de eso, pero tengo algunas dudas. Se ofrece la palabra. Senador, perdón, ¿quién? El Ministerio Público, le damos la palabra, si le parece, senador Osandón primero. Ya, senador Osandón primero, Sí, entonces. Cuando usted habla de reabrir, que lo que planteó Quintana es en ciertas cosas puntuales, no En toda artículo, la no, votación. todo en algún artículo Digo, que está aprobado, o eso en ahí alguna se le serie pregunta que a está todos los miembros de aprobada, la comisión. Ok, se quiere volver ok. a discutir y yo lo aceptaré en la medida en que haya unanimidad de la comisión. Ok. Que corresponde. Sí, claro. Bueno, eso es sentido ¿Recuerda la común, norma? ¿no? Si quieres Sí, la sí, leo. el senador tiene la norma, Claro. el secretario. Sí, el No, artículo 125 de nuestro reglamento dispone que durante la discusión en particular podrá también formularse indicación para reabrir el debate acerca de algunas disposiciones, pero solo cuando el estudio de otra aparezca como necesaria dicha reapertura. Esta indicación no tendrá segunda discusión y requerirá para ser aprobada del voto de los 2/3 de los senadores presentes. 2/3, entonces. Son 2/3, muy bien, de acuerdo. Bueno, por lo tanto vamos a seguir adelante y queda abierta la posibilidad de hacerlo en las próximas sesiones, que yo no tengo tengo mucha disposición. Ya. Sobre este artículo, entonces, señores, don Mauricio tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Saludo a todos los integrantes de la comisión, a la secretaría y a los invitados. Respecto de esta moción o indicación número 27 que propone suprimir esta norma aprobada por la Cámara que regula o pretende regular una institución que se llama el comiso por bienes por valor equivalente. Esta normativa que está pensada en criminalidad organizada, está pensada cuando el traficante o el delincuente ha logrado hacer desaparecer todos sus activos. El legislador lo que permite es que la sanción que se le aplique se pueda hacer efectiva sobre bienes obtenidos antes de la investigación materia de la sanción. Esta norma es similar a una normativa ya vigente que está en el artículo 37 de la Ley de Lavado de Dinero de Chile, de la Ley 19.913, que reguló por primera vez nuestra legislación procesal penal este comiso por bienes por valor equivalente. O sea, esto está vigente hoy día en materia de lavado de dinero y lo que el proyecto de ley pretende es ampliarlo a otras criminalidades organizadas, fundamentalmente narcotráfico, en una regulación similar al artículo 37 de la ley 19.913. Entonces la moción o la indicación pretende no innovar en esto y eliminar esta posibilidad de que haya comiso por valor equivalente en materia de narcotráfico. Eso, señor presidente, y obviamente transmitir institucionalmente que nosotros creemos que todo el énfasis que tiene este proyecto en relación a lo patrimonial, al ataque patrimonial del crimen organizado, nos parece relevante y dentro de ello avanzar en el comiso por bienes por valor equivalente en el caso de narcotráfico creemos que es una medida que se aplica muy excepcionalmente. De hecho, al día de hoy, en materia de lavado no se ha aplicado, pero que permite mayores posibilidades de sanciones por parte del tribunal cuando ve que el condenado ha hecho desaparecer sus activos. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre esto. Si alguno de los invitados quiere decir algo a este respecto, o no sé, alguno de los senadores, tenemos 2 senadores que patrocinan esta indicación. La senadora Proboste y el senador Quintana. Sí, senadora Proboste. Muchas gracias. Para preguntarle al Ministerio Público, porque cuando el Ministerio Público nos plantea acá en esta sesión que es una medida excepcional, y entendiendo que está en otros cuerpos legales de lavado de dinero,
si es que es compatible o si es armonioso con lo que está escrito, porque dice cuando por cualquier circunstancia. Entonces, allí como que pierde el carácter de la excepcionalidad. Me gustaría si es que pudiese referirse a aquello la Fiscalía. Don Mauricio. Gracias, señor presidente. La verdad es que el objetivo de esa forma de regulación es ponerse en situaciones diversas en que el condenado se ha desprendido con anterioridad de los activos que provienen de su actuar delictual y es una regulación similar a la norma hoy vigente en materia de lavado. En materia de lavado dice que como consecuencia de actos u omisiones del imputado no pueda decretarse la incautación o alguna medida cautelar real sobre los bienes. Ahí el tribunal puede decretar, y es una decisión soberana del tribunal, este comiso o esta incautación de bienes equivalentes. Quizás vamos pudiera... a votar, senador Sandón. Perdón, quizás debiera regularse en términos similares que la normativa ya vigente, y eso a lo mejor podría tranquilizar la aprehensión respecto de la amplitud de la norma. Gracias, señor presidente. Bueno, yo en realidad creo que hay cierta particularidad de la norma, efectivamente, como se dice, porque ya ha estado, la persona ya está acusada de narcotráfico y de haber utilizado demasiados bienes, determinados bienes para la comisión de los delitos. El problema es cuando se ha desprendido de esos bienes y se ha desprendido de cualquier manera. La verdad es que yo estoy más bien inclinado, vamos a conversarlo un poco, pero yo estoy más bien inclinado a aceptarla, porque la verdad es que no creo que claro, ciertamente uno podría decir es una sobresanción, pero no estamos hablando solamente, no estamos hablando en este caso de un individuo o del grupo de individuos cuya inocencia se está declarando, estamos hablando de individuos cuya culpabilidad se está declarando y cuyos bienes están siendo confiscados. Y la verdad es que es una realidad que el lavado de dinero existe, pues en realidad. El lavado de dinero, las formas de lavado de los tienen muchas formas, tienen muchas maneras. Tenemos en este momento un conflicto bélico en otra parte del mundo, en la cual se ha sancionado un conjunto de ciudadanos de un determinado país, y resulta que muchos de ellos han resultado no tener ninguna de las cosas que les están quitando, porque todos se preocuparon de venderlas antes de que estallara el conflicto o poco antes de que estallara el conflicto. Entonces, yo creo que esas cosas también deberían ser sancionadas, no sé, esa es mi opinión. Se ofrece la palabra. ¿Cómo puedes colocar eso en una indicación? No, yo no tengo problema en poner cuando por cualquier circunstancia no sea posible. Tal vez podríamos al final la circunstancia y decir cuando la persona se hubiera desprendido de los bienes, cuando existan evidencias de que la persona se ha desprendido de los bienes con el objeto de evitar su decomiso. O sea, o se ha desprendido de los bienes por cualquier circunstancia, pero lo importante es que estemos hablando de los bienes que sirvieron para este asunto. Ahora, en este artículo los bienes que están siendo decomisados están identificados en el artículo, ¿no? Claro. Pero eso es una cantidad bastante grande. Sí, secretario. En el artículo 45 precisamente se señala que, sin perjuicio de las reglas generales, caerán especialmente en comiso los bienes raíces, los bienes muebles, tales como vehículos motorizados, terrestres, naves y aeronaves, dinero, efectos de comercio y valores mobiliarios, y en general todo otro instrumento que haya servido o hubiera estado destinado a la comisión de cualquiera de los delitos penados en esta ley, los efectos que de ello provengan y las utilidades que hubieran originado, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, o las transformaciones que hubieran experimentado, como asimismo todos aquellos bienes facilitados o adquiridos no pudiendo, claro, ahí se cambió, eso está aprobado. Eso está aprobado. Leyendo, claro, no pudiendo menos que conocer el destino u origen de los mismos. Es tremendamente amplio, ¿no? Eso está claro. Sí.
pero yo creo que realmente yo preferiría, en lo personal preferiría dejar el texto como está, pero no sé, todavía escucho las opiniones de los otros senadores. Y efectivamente, sí, efectivamente, presidente, recordar también que el artículo que se aprobó o la norma que se aprobó se refiere a la suma de dinero que reemplace aquello que puede ser reemplazado, es decir, básicamente se refiere solamente a los bienes raíces y a aquellos bienes muebles, porque el otro también ya es dinero ya. Claro, Entonces, obviamente, dinero por dinero no puede ser reemplazado. Se refería a aquellos bienes que hubieran sido vendidos o ya no estuvieran en el patrimonio. Ahora, esto es decomisar otra suma de dinero que no está involucrada en el tema del narcotráfico. Digamos. Esto se está yendo más allá de decomisar solamente los bienes, se está yendo para decomisar otros bienes. O sea, hay numerosos ejemplos de gente que les son embargadas y confiscados sus bienes para pagar por determinados delitos. En este caso, se está de alguna manera redundando en eso. Porque... Claro, la suma de dinero que se obtiene por la venta de los bienes raíces o de los bienes muebles, etcétera. Eso es lo que se quiere acá. Lo que pasa es que yo digo lo siguiente, si está el dinero está incluido en el artículo anterior, en la primera parte del artículo. Exactamente. El dinero proveniente de... poniéndolo de nuevo. Yo entiendo que sería dinero que la persona posee, qué sé yo, porque tenía plata en el banco, porque tenía algún familiar se lo regaló, etcétera, ¿no? Sí, senador Sandón. O senadora que yo creo que lo que dijo el representante de la Fiscalía está claro. Que está. Yo también lo dejaría así, yo creo que está bien. Porque además no solo porque por ahí dices solo lo que se usa es ilícito, pero puede ser por el mismo negocio comprarse una casa en la playa que no tiene nada que ver en esto y se la van a quitar. Claro, pero el sentido de la norma es que se pueda incautar o decomisar el dinero que se haya obtenido por los bienes raíces o por los bienes muebles que hubieran podido ser vendidos antes de ser decomisados. Ese dinero, dice, en la suma de dinero equivalente a su valor o a otros bienes que sean de propiedad, y además adhiere otros bienes también. Tiene razón el secretario, porque aquí se dice cuando no sea posible decomisar las especies señaladas en el artículo, es decir, las que fueron usadas para cometer el delito. Esto amplía y permite que se pueda... Entonces, lo que se dice en este caso es que se puede recurrir a otros bienes se pueden decomisar que en la otra norma no se puede. Presidente, un pequeño paréntesis, entregué a todos los integrantes de la comisión el resultado de la votación de cada una de las indicaciones hasta la 26, para que sepan ahí y cómo fue votada cada una de ellas. Muy bien. Se ofrece la palabra. En votación, señor secretario. No, pues sí. Bueno, yo no tengo problema en dejar la votación para cuando llegue el senador Quintana, pero hay que preguntar si hay unanimidad para votarla de nuevo, ¿eso es o no? No, esta no se ha votado. Esta no se ha votado. Dijimos, yo acepto lo que plantea la senadora Proboste, que me pone en una situación de tener que decidirlo yo en realidad. No, la comisión puede acordar dejarlo pendiente. Y dejemos la pendiente si le parece, démosla después. Yo personalmente me inclino por dejarlo como está. Pero sí estoy dispuesto que el senador Quintana nos pueda entregar sus argumentos, no hay problema. Además de usted. ¿Pendiente, presidente? Sí, esa pendiente y la votamos en primer lugar en la próxima sesión. Bueno, a continuación está en la página 23 del texto comparado la indicación número 28, que es de Su Excelencia el Presidente de la República, obviamente lo que dije hace un momento, es el Presidente de la República, el anterior Ejecutivo, que tiene por objeto modificar el artículo, cambiar, quiero decir, la modificación que se efectuó al artículo 46. El artículo 46 regula la forma, página 22 y 23, el artículo 46 regula la forma de enajenar los bienes que hayan sido decomisados en virtud del artículo 45 y señala que esta enajenación se realizará por la Dirección General del Crédito Prendario. En la norma que se trata de analizar es el inciso siguiente, el inciso segundo de este artículo 46, que señala que producto de la enajenación de los bienes y valores decomisados y los dineros en tal situación ingresarán a un fondo especial del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Droga y Alcohol, con el objetivo de ser utilizados en programas de prevención del consumo de drogas, tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por la drogadicción. Esta norma fue modificada en el primer trámite reglamentario, en la aprobación en general, y incorporó, como se señala ahí, que aparece subrayado, entre la expresión dineros en esa situación e ingresarán, la frase así como los dineros incautados, no decomisados y no reclamados por sus dueños. La indicación
pretende hacer una modificación a lo que yo he leído hace un momento, en el sentido de que lo que se agregue sea el producto de la enajenación temprana a que se refiere el artículo 40 bis, así como los dineros incautados. Es decir, también incorporar la materia que está regulada en el 40 bis que se refiere a la enajenación temprana. Eso, señor presidente, señoras y señores. Yo lo que veo es que esa es la indicación entre 28. dineros en tal situación ingresarán así como los dineros incautados o no decomisados y no reclamados por sus dueños. No, es un ajuste, sí, parece un ajuste, sí. No hay ninguna cosa tan... Ciertamente, no sé si quiere decir algo el del gobierno, por favor. Si me permite, presidente, una pequeña aclaración. Sí. Solamente recordar que en la página 17 del texto comparado, para que ustedes lo puedan ver ahí, se incorporó una norma que no fue indicada en ese aspecto, que establece que a solicitud del Ministerio Público o del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, el juez de garantía podrá disponer la enajenación temprana de los bienes incautados. ¿Entiende? Una situación anterior. Entonces, lo que hace la indicación, lo que pretende la indicación que estamos analizando, la indicación 28, es incorporar en esa parte del artículo 46, que es enviar los dineros a el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, también aquellos referidos a la enajenación temprana que establece el artículo 40 bis. No solamente aquellos, los incautados, sino también la enajenación temprana. O sea, esto sería una armonización del que ya se aprobó en la página 17. Exactamente, sería en el fondo incorporar también lo que ya se aprobó en general referente a la enajenación temprana en el artículo 40 bis, incorporado a la ley 20.000 de drogas. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo aprobamos entonces? Entonces la indicación, lo que trata de hacer, esa indicación 2, la indicación 28, es precisamente esa armonización. Bien, si les parece. Si el senador Quintana está de acuerdo, yo también. Yo parto de la base que está de acuerdo porque es un hombre sensato, inteligente. ¿Quiere votar la 27? Vamos a la 27 y ahí terminamos porque tenemos sala. La indicación anterior. No. No, vamos. Sí, pero viene llegando, no se la vamos a cobrar esta vez, vamos a hacer la próxima. Si le parece, vamos a terminar aquí la sesión entonces porque hay sala. Habiéndose cumplido su objeto, se levanta la sesión. Es que tú dices, es que pasa que, mira, es que tendríamos que empezar por explicarle qué se trata, que tiene que convencerme a mí de que vote contra. No, el Ejecutivo no ha expuesto sobre la ley de drogas. No hay problema. Senador Quintana, le explico la situación. Ya no voy a levantarla todavía, déla por no levantarla todavía. Estábamos en el artículo, en la página 27. Estábamos en la página, presidente, la página 22. 22, perdón. Indicación 22, 27. Indicación 27, que usted, la senadora Proboste, el senador Elizalde y el senador Lago proponen suprimir el inciso final, que había sido incorporado en el Senado, ¿no? El texto legal vigente no está, este está incorporado en el Senado, y dice, cuando por cualquier circunstancia no sea posible decomisar las especies señaladas en este artículo, se podrá aplicar el comiso a una suma de dinero equivalente a su valor o a otros bienes que sean de propiedad del imputado. En este caso, entonces, entiendo que esto se considera un poco demasiado, ir sobre otros dineros y otro dinero que pueda tener la gente, porque aquí se habla de cualquier circunstancia, no simplemente, no porque los hayan vendido o algo por el estilo. Votemos entonces. Espérate, vamos a esperar que el senador Quintana se forme una opinión y después vamos a votar. ¿Quería que la viéramos la próxima semana? No tengo problema, pero seamos buenos. Seamos buenos, senador. No, yo creo, mira, yo me permito sugerir, yo sé que hay 2 votos a favor, 2 votos en contra, yo voy a permitirme pedir que me esperen hasta la próxima semana para tener una opinión. Gracias. Ok, listo, gracias. Ya. Para que vote el titular en caso de reelección. El titular está postrado. Además, presidente, entonces se levanta la sesión. Va a tener 10 días. Sí, además va a ser. Recording stopped. Así que vamos prendidos de esta ley. Si yo quiero sacar esta cosa luego, créeme. Quiero sacarla pronto.